Una buena rutina de práctica puede hacer maravillas en tu habilidad para tocar guitarra. Lamentablemente, no todos los ejercicios están diseñados para ser útiles y divertidos. En esta nueva serie de videos buscaremos los mejores ejercicios de guitarra para crear nuestra propia rutina de práctica diaria, Rutina Guitarrear. ¿Qué onda, guitarrero? Si quieres tocar más rápido, necesitas llevar tu púa alternada a otro nivel. Y el día de hoy te voy a enseñar el secreto de Paul Gilbert para tocar rápido usando el ejemplo de la canción Scarified. Pero no temas, aunque seas principiante puedes usar este riff para incrementar tu velocidad poco a poco. Así que toma tu guitarra y vamos a comenzar. Bien, como ya deberías saber, Paul Gilbert es uno de los guitarristas más reconocidos por tener una excelente técnica de púa alternada. Pero algo que nadie te dice es que su técnica de púa alternada incluye el pick slanting, de una forma casi imperceptible. A ver, si no sabes qué es el pick slanting, no te preocupes, porque en este video también te voy a explicar de qué se trata. Pero por ahora, vamos a aprender el primer compás de este ejercicio. Bien, primero que nada quiero que sepas que la canción original está en sol menor y con la guitarra afinada un semitono hacia abajo. Pero para ver si me libro del copyright, la estoy tocando en afinación estándar en sol bemol menor o fa sostenido menor. Y el riff empieza con un montón de sol bemoles. Pero a ver, no quiero que empieces a tocar a lo loco. Aquí el secreto es tocar exactamente las 10 notas que son y mantener la púa alternada bien constante y controlada. Puedes dividir las 10 notas en dos secciones de 4 y una sección de 2 para contar las 10 notas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Fíjate bien en empezar con un punteo hacia abajo. Y si lo haces bien, el 10º punteo te debe quedar hacia arriba. Te recomiendo trabajar esto todo el tiempo que necesites. La idea es aumentar poco a poco la velocidad y que no de pronto toques 9, 8 o 12 notas sin querer. Después tenemos una pequeña frase que quiero que sí practiques mucho, porque aquí es donde empiezas a utilizar el pick slanting. Recuerda que nos quedamos con un punteo hacia arriba con todos esos sol bemoles. Así que tenemos que empezar la siguiente frase con un punteo hacia abajo. Pero mira qué pasa si utilizamos únicamente púa alternada. ¿Te fijas cómo al cambiar de cuerda nuestra púa se queda atorada entre la quinta y sexta cuerda? Es por esto que debemos utilizar el pick slanting si queremos hacer más eficiente nuestra púa alternada y por lo tanto mejorar nuestra velocidad. A veces los guitarristas piensan que la forma de tocar más rápido es centrarse en la velocidad de su mano izquierda, pero la realidad es que si no están bien sincronizadas tus dos manos, nunca vas a lograr tocar a tiempo y limpio. Es por esto que vamos a centrar mucho este ejercicio en la mano derecha. Pero bueno, el pick slanting se trata simplemente de rotar tu muñeca un poco, para que tus punteos queden viendo hacia afuera de las cuerdas. De esta forma, vas a poder cambiar de cuerdas sin quedar atrapado entre ellas, o haciendo saltos extraños con tu mano. Voy a exagerar un poco el movimiento para que se alcance a notar, pero para esta frase te recomiendo girar la muñeca hacia adentro de la guitarra. De esta forma, tu último punteo de la sexta cuerda va a quedar libre. Después viene un punto importante. Hay que girar la muñeca al lado opuesto para tocar la quinta cuerda hacia arriba. De esta forma, vas a quedar libre para volver a tocar la sexta cuerda. Te recomiendo repetir esta frase muchas veces hasta que te salga perfecta. Te acostumbres al movimiento de la muñeca y que también poco a poco sea menos notable el movimiento. Recuerda que yo lo estoy exagerando para que se entienda, pero en realidad se debería ver así. Bien, antes de continuar con los siguientes compases, vamos a ponerle nombre a estos movimientos de muñeca. Primero, tenemos la púa alterna linear, que es la que ya conoces, en donde la púa va perpendicular a la cuerda. Después, tenemos la variación upward, en donde hay que girar la muñeca para que la púa quede viendo hacia arriba. Y por último, tenemos la variación downward, en donde giras la muñeca para que la púa quede hacia abajo. Ninguna de estas técnicas es mejor que la otra. Simplemente es una herramienta que te va a ayudar a tener un punteo más rápido y libre de tropiezos, sobre todo cuando vas a cambiar de cuerda. Solo recuerda que para cambiar de una variación a otra, deberás girar la muñeca un poco.
Pero bueno, si quieres un video donde te explique más a profundidad la técnica del pig slanting, escríbeme en los comentarios. Por ahora, pasemos al siguiente compás. Bien, como puedes ver, el segundo compás es prácticamente una escala de 3 notas por cuerda. La escala de La mayor para ser exacto, o la relativa mayor de Sol bemol menor. Y aquí te recomiendo nuevamente utilizar el pig slanting. Empezarías la escala con la posición upward para la sexta cuerda, pero conforme avances en la escala, irás rotando la muñeca hasta terminar con la posición downward, justo en la tercera cuerda. Nuevamente practica esta frase todo el tiempo que necesites y vele metiendo velocidad. Más adelante es más fácil juntarlo todo si ya dominas cada frase por separado. Por cierto, podrás encontrar las tablaturas de este ejercicio en PDF y Guitar Pro completamente gratis en nuestro Patreon, en donde subimos ejercicios semanales, backing tracks y contenido exclusivo para nuestros miembros. Así que si quieres llevar tu guitarra al siguiente nivel, no dudes en suscribirte. Bueno, el compás 3 en esta ocasión es igual al primer compás, así que me lo voy a saltar. Pasemos mejor al cuarto compás. Para el cuarto compás, nuevamente tenemos una escala, esta vez la escala de Sol bemol menor. ¿Ves? ¿Y tú que no quieres aprender las escalas? Podrías estar haciendo buenas canciones utilizándolas. La única diferencia es que esta escala hay que tocarla de forma ascendente. Pero no te preocupes, simplemente recuerda utilizar el pig slanting para evitar quedarte atrapado entre cuerdas. A mí me gusta empezar con la posición upward, pero al dar la última nota de la cuarta cuerda, girar la muñeca a posición downward. Y listo, guitarrero. Recuerda practicar lento, estudiando bien esos giros de muñeca y usando el pig slanting a tu conveniencia. Para nuestros miembros de Patreon, intenten aplicar el pig slanting en los ejercicios de púa alterna que tenemos disponibles, a ver qué tan rápido los pueden llegar a tocar. Y por último, no te pierdas nuestros demás videos de nuestra serie Rutina Guitarrear, en donde estudiamos ejercicios para crear una rutina de práctica divertida, pero funcional. Hasta la próxima.